traicionó. Pero cuando vemos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de estos apóstoles, vemos que un Pedro se levanta y dice, bueno, falta uno y hay que traerlo para completar a los 12 que el Señor estableció. Gloria. Y lo que le voy a decir se lo estoy diciendo a la luz de la palabra. Esto no es invento. ¿Saben lo que no me gusta a mí? Es argumentar con la palabra. Si me vas a decir algo, fundamentamelo en la palabra. Si no está fundamentado, me estás argumentando. Y si me estás argumentando, no es cierto. Aleluya. Gloria. Dos tipos de apóstoles. Dice que tomaron dos candidatos, discípulos, reunían las condiciones que exigía. Y entre ellos tomaron un hombre llamado Matías. Pero fíjense la forma como le escogieron. Dice que echaron suerte. Vamos a echar unos dados para ver qué sale. Lanzaron y echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Ahora viene lo bueno. Gloria. El libro de los Hechos no me reseña nada de nada de lo que el apóstol Matías, escogido por los hombres, hizo en el camino del Señor. No lo dice. No hay reseña histórica de Matías, que fue el sucesor de uno de los apóstoles. Pero sí me reseña algo a un hombre perseguidor de la iglesia, que hizo que la iglesia se expandiera para todos lados. Ese hombre, ¡ay santo! ¡Aleluya! Ese hombre llamado Saulo de Tarso, quien se dirigía con carta para apresar a los cristianos. Y dice la palabra que en el camino vio una gran luz que lo tumbó del caballo. Y la voz, aleluya, del que todo lo puede, del Rey de Reyes y Señor de Señores, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. Avanza. Y cayendo ante esa voz, ciego, cayó del caballo y reconoció la voz y dijo: Señor. Ahora bien, Jesús le dijo: ¿sabes qué? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. En el pueblo de Israel, los que trabajan la agricultura llevan dos bueyes que tienen una yunta cada uno y van. Pero cuando el buey se pone arisco, se pone torpe, comienza a tirar patadas a ver si se la pega al agricultor. Pero se encuentra con una pieza que lleva unos aguijones y cuando el buey tira la patada, se hiere a sí mismo. Mire la alegoría que usa el Señor para decirle a Pablo: ahora te voy a enseñar lo que es ser perseguido. ¡Aleluya! Ahora te voy a dar una cucharada de tu propia medicina. Padre. Perseguiste a la iglesia, mataste a los siervos del Señor, saqueaste y cerraste la iglesia. Pues yo te voy a decir algo. Yo te voy a enseñar lo que se siente ser perseguido, lo que se siente estar preso, lo que se siente, aleluya, por mi causa, morir. Hasta ese punto te voy a llevar. Ahora bien, yo siempre he dicho y he escuchado que Dios no llama flojo. Santo. ¡Aleluya! Dios llama a hombres y mujeres ocupados. Empresarios, vendedores, emprendedores, lo que hagas, tu ocupación, el Señor te dice: no me interesa cuánto ganas, no me interesa cuánto haces, no me interesa cuánto estés ocupado,
porque yo pago mejor. Aleluya. Yo pago porque el siervo, aleluya, es digno de su salario. Y en mi obra yo pago mejor que el hombre. Alabado sea el Señor. Y Pablo dice la palabra y dice, ve a la casa de un siervo llamado Ananías, un profeta. Ve a la calle derecha y ve a ese lugar porque ese profeta, aleluya, mira, ven, en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ve a la casa de ese profeta porque él va a orar, porque ha visto en visión un hombre que tiene unas conchas en sus ojos y va a orar y este va a recuperar la vista. Y llegando ahí, simultáneamente le estaba diciendo a Pablo a dónde se iba a dirigir. Por eso es que el evangelio lleva una dirección. Esto no es de loco, esto no es improvisado, todo ha sido fríamente calculado. Simultáneamente Dios está hablando con el Saulo de Tarso, todavía no era apóstol, pero le está llamando para algo importante. Y le dijo, te voy a hacer el primer milagro para que tú veas cuál es mi poder, para que tú veas quién soy yo. Ahora fue a aquel lugar y entonces le dice el profeta, mira profeta, por ahí va a venir el perseguidor, el que está haciendo estragos con la iglesia, el que está sacando a los cristianos de las congregaciones, el que está cerrando las iglesias, el que está persiguiendo, el que está hablando y poniéndote mal testimonio. Ese va a venir por ahí, ese que te escarnece, ese que te señala y ese que es evangélico, ese que te está diciendo así, ese viene por ahí, pero viene con un propósito porque yo lo he enviado. Alabanza, gloria. Y Pablo llega al lugar y aquel Ananías le temblaban las canillas. Señor, ese que asola las iglesias, ese que persigue a tus siervos, ese que ha matado gente, ese va a venir por mi casa. A él le tengo que predicar, aunque te pongan un cuchillo en el cuello para que niegues el nombre del Señor. Mantén tu posición. Mantén tu posición. Alabado sea la gloria de Dios. Aunque te digan ya, si sigues predicando en este nombre, te voy a dar un tiro en la cabeza. Dije, si me das un tiro en la cabeza, seguiré predicando el Evangelio de Cristo y me encontraré allá arriba en los cielos ante mi Rey, porque no le negaré. No le negaré. Y fue Pablo a ese lugar. Ananías oró por él y la gloria del Señor se manifestó en el Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso no es que era cualquier cosa, no es que era un pollocero, no es que era un mendigo. Pablo no era una persona neófita. ¿Sabe cómo le llaman en la teología a Pablo? El abogado. Tenía ley y juzgaba por la ley de Dios. Tenía los conocimientos de la Torá y le hablaba a cualquier sacerdote, a cualquier político, le decía y le daba palabra base legal. Y el que hablaba con ese tenía que callar la boca. Pero Pablo, mire, yo me gozo con esto, mi hermano. Esto no es que yo lo estudié ni nada, yo solo supe ya, mi esposa me dijo, oye, me siento ahorita y vas. Y yo, bueno, somos una sola carne, lo que ibas a decir tú lo digo yo. Gloria. Y déjame decirte algo. Pablo está sumiso, está en la congregación, está en la iglesia. Dice que estaba allí, dice, todo lo que sé, mis títulos, todo lo tengo por poco. Porque he conocido a alguien, no sé si en la carne o en el espíritu, pero conocí a alguien poderoso, quien me dio una revelación
allá en el desierto de Sahara. Aleluya. Y déjame decirte, estaba Pablo, Saulo, y estaba Bernabé. Y dice la palabra, y estando estos en ayuno y en oración, estaban ministrando a estos, y allá habían apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Había los ministerios, por eso que el apóstol no es mayor que el pastor, que el pastor no es mayor que el evangelista, que el evangelista no es mayor que el profeta. Son los ministros del Señor, son los que fueron cubiertos, son los ministros que han sido cubiertos como fuego. Gloria. Son ministros de fuego. Y dice que esto ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo. Fíjense bien, ¿cómo cogieron a Ananías? Echando sueldo. Y los hombres pusieron a este hombre porque vino una suerte. Pero a este apóstol dijo el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra por la cual los he llamado. Aleluya. Poderoso. Gloria. Y fue una orden directa del Espíritu Santo. Allá no fue el concilio de Jerusalén que le dijo, mira, este es Pablo, así, no, a mí me revelaron que tú vas a ser apóstol. Espérate, Aleluya. espérate. Santo. Padre. El diablo también imita a los profetas. Alabanza. El diablo también habla en profecía. Habla Jehová. Pero pesados espíritus, dice la palabra, si son de Dios. Pesa quien te está profetizando. Pesa quien te está diciendo qué ministerio tienes. Porque el primero, si usted es el que va a tener el ministerio, porque otro es el que lo va a saber. ¿Cómo es que otro va a recibir el ministerio si el llamado fue aquí? Aleluya. Si fuiste llamado como pastor, el Señor va a decir, te he llamado para que apacientes mi grey. Si fuiste llamado como profeta, el Señor te va a decir, te he llamado para que mi palabra esté en tu boca a las naciones. Que después viene la confirmación, sí. Pero no que otro me dijo, el Señor me dijo que tú tienes, ¿cuánto? Si tengo 3 días convertido, no sé nada del Evangelio. Aleluya. Fuego. Habla Jehová. Ahora bien, Poderoso. dice que ellos ministrando al Señor. Y aquí hay otra cosa, mira, a mí me gusta enseñar la palabra. A mí me gusta enseñar. ¿Sabe lo que ocurre allí? Dice, ministrando al Señor, oraron e imponiendo sus manos. ¿Quiénes impusieron las manos? Los ministros. Los ministros impusieron las manos. Pablo dice a Timoteo por allá adelante, dice, no impongáis las manos con diligencia, no te apresures a imponer las manos, y si tú no eres ministro confirmado, no lo hagas, antibíblico. Quería aclarar otro poquito para confirmar esto, pero Fluye, sobre las amado. manos. Fluye. ¿A quién se le manda a colocar las manos? A los ministros, con la imposición de manos. Ministro confirma ministro. Ministro confirma llamado ministerial. Pero no anda en una congregación montándole mano a todo el mundo. Hasta que está endemoniado, le monta la mano, transfiriendo poder. El ministro transfiere autoridad. Gloria. El ministro transfiere con la imposición de mano autoridad sobre el ministro que ha sido llamado y confirmado su llamado. Y ministrando esto al Señor, y pusieron la mano y lo despidieron. Vaya, de aquí para adelante, señores, arréglense y agárrense duro. Porque lo que le viene es tandanga con burundanga. Ay, Dios mío. La vida de un ministro no es fácil.
Aquel que dice que ha sido llamado por un ministro y está echándose aire en un club, en una piscina, allí tomando un juguito, un cóctel, ese no ha sido llamado nada. El ministro pasa por un proceso primero. El ministro pasa desde dormir en el suelo hasta no comer. Pablo lo dice, en todo he sido enseñado. He aprendido a tener abundancia y he también aprendido a tener escasez, a tener hambre y a pasar necesidad. En todo me ha sido enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Ahora bien, ¿qué hacía Pablo? Aparte de perseguir a la iglesia, ese tenía un rebusque. Estaba en los fariseos, le dieron la carta para perseguir a la iglesia, pero tenía un rebusque. Construía tiendas, era comerciante. Construía tiendas. Y Dios no usó su astucia para perseguir y hostigar a los hermanos. Hay que agarrar el ministerio de Saulo dentro de las congregaciones para perseguir y hablar de los hermanos. ¿Sí o no? ¿Es verdad o mentira? Perseguir, difamar, acusar. ¿Usted sabe lo triste? Un cristiano hablando de su hermano delante de los mundanos está poniendo piedra de tropiezo para aquel que dice: parece que yo no soy evangélico, porque yo conozco a uno que se va y se da golpe de pecho y después está hablando hasta del pastor. Pero hay que agarrar la doctrina y la formación y la enseñanza de Pablo. No está ocioso, está produciendo, está provechoso. Ahora bien, dijimos que Pedro era pescador y le enseñaron a pescar almas. ¿Y qué hacía Pablo? Hacía carpas. ¿Y sabe lo que dice la historia? Que Pablo en su ministerio es el que confirma iglesia, levanta las congregaciones, va como misionero, levanta una iglesia acá, pone un pastor allí y se va para otro sitio a donde el Espíritu le está guiando. Yo no sé cuántos Pablos estarán en este lugar, yo no sé cuántos Pablos han sido llamados para confirmar iglesia. Yo no sé, un apóstol confirma iglesia, no pastorea iglesia. Ay, ya me metí en problemas otra vez. Fluye, fluye. Ay, Jesucristo. Libro de los Hechos, léalo bien. Total. 12 apóstoles. ¿Y cuántos tenían? Es el apóstol fulano, el pastor de la iglesia y apóstol de la iglesia tal. Y tiene tantos miembros. ¿Dónde lo dice? Apóstol, según la escritura, no tiene iglesia. Va y confirma las iglesias. Te llamado para que levantes una congregación. Y una vez que levantes la congregación, esa no es tuya, esa es mía, pero la vas a administrar y vas a después dejar un pastor en ese lugar. Ese es un apóstol. Gloria a Dios. Confirmando las iglesias, Gloria. enseñando. Y Pablo Bendito sea. dice que salió de Tarsis a Éfeso y ahí estableció la primera iglesia. Después se fue a la otra Tiatira. Ahí aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 1, aparecen las 7 iglesias y estas fueron confirmadas por Pablo. Tremendo. Aleluya. Gloria. Pero no vemos a Pablo pastoreando iglesia. Y él era el que confirmaba la iglesia, porque Pedro lo que hacía era evangelizar. Almas. Mientras más predicaba, más almas se añadían. Y mientras Pablo más viajaba, más iglesia constituía. En su prisión, aún estando en Roma, dejó la iglesia en Roma. Vean las cartas de las epístolas de Pablo.
escribiéndole a las iglesias que había contido, y está la de Roma, Corinto, Gálatas, Éfeso, las iglesias. Y por una situación dentro de su ministerio de fundar iglesia, Dios dijo, bueno, apóstol, como los apóstoles no tienen iglesia, yo te voy a encerrar, ¿oíste? Porque hay algo que te tengo que enseñar que tú hacías. Tú me debes una, ¿te acuerdas? Santo. Yo te dije que te voy a enseñar lo que es predicar mi evangelio. Gloria. Te voy a enseñar lo que sentía mi siervo cuando tú los metías presos y los llevabas allá a Roma. Y los llevabas a Jerusalén para que fueran encarcelados. Espérate, Pedro. Y Tremendo. todavía Dios en su misericordia le decía a Pablo, vinieron para los que dicen que no hay profeta en este tiempo, que el último profeta y que fue Juan. Fíjate algo. Salieron 5 profetisas, hijas de Felipe, y le dijeron, no vayas a Jerusalén, Pedro, Pablo, no vayas, porque te van a apresar y vas a caer en manos de gentiles. Pero a veces como no le creen a las mujeres, Ay, santo. no le creyeron a 5. Ay, Dios mío. Esto está bueno. Hay pastores que no le creen a un ministerio profético porque es una mujer. Gloria. ¿Estamos o no estamos acá? Pero vino un hombre, profeta del Señor, llamado Agabo, y descendió. Ese no le habló como les habló a la mujer, las 5 hijas de Felipe. Él no le habló, sino que agarró el cinto de Pablo, se amarró y dijo, así acontecerá al dueño de este cinto, y será entregado y será preso. Y aún así Pablo, porque ya había un destino profético, te voy a enseñar lo que es ser perseguido por mi causa, por mi evangelio. Entonces cambia no el ministerio, sino que los fundamentos de colocar iglesias. Ya Pablo no puede fundar iglesias ya, porque es detenido en Roma y está preso y está llevado en prisión. Pero aún así, estando en prisión, aleluya, Pablo sigue enviando los ministerios por carta. Y es ahí donde se revela el segundo ministerio de Pablo, apóstol epistolar. Por las cartas Gloria. dirigía, desde la prisión dirigía y confirmaba. ¿A través de quién? ¿Sabe cómo le llamamos acá? Y esto fue lo que yo entendí en el concilio misionero de Iglesia de Jesucristo, lo que es un delegado apostólico. ¿A quién envió Pablo a confirmar las iglesias? A un Timoteo, Gloria. a un Tito, y dijo, vayan y establezcan obispos, pastores, enséñenlo, corrijan lo deficiente en las congregaciones, métanle el ojo. Delegados apostólicos, métanle el ojo a las iglesias que están en Jesucristo. Gloria a Dios. Y vean dónde está la debilidad. Vean dónde está la debilidad doctrinal. Y corrijan. El que está caminando en una falsa doctrina, corríjanlo por la palabra. Y Pablo se lo dice a Timoteo. En primera de Timoteo le habla. Y le dice, no ponga en foco tu juventud. Habla, reprende y exhorta con toda autoridad y doctrina del Señor. Gloria a Dios. Porque te he enviado para que corrija lo deficiente de las iglesias. ¿Quién corrige lo deficiente de las iglesias hoy en día en Venezuela? ¿Dónde están los enviados?
comisionados o delegados apostólicos. ¿Dónde están? Porque el pastor que está allí, ven acá, un momentico. Esto no es así. Yo soy el pastor de la iglesia, un momentico, pero la iglesia no es tuya. Alabas. ¿Quién te dijo que tú tienes iglesia aquí? Gloria a Dios. ¿Quién te entregó iglesia aquí? Padre. Lo que yo dice, aquí está, mira, aquí está el documento, aquí está la partida de nacimiento. Dice Iglesia de Jesucristo. Alabas. No la iglesia del pastor tal, del apóstol fulano. No estoy hablando de los ministros, estoy hablando de lo que es, lo que sea, el diablo ha distorsionado la visión del evangelio de Jesucristo, y por eso tenemos que saber cuál es el fundamento apostólico para pararnos firme en la brecha y decirle, la palabra dice. Alabas. Gloria a Dios. Esto a mí me enseñaron así, pues lea la Biblia, porque el que mal enseña, mal aprendió. Escudriñar las escrituras. Aleluya. Escudriña las escrituras. No te quedes con nada de lo que te diga. El evangelio de hoy en día tiene que ser dinámico, activo. Hoy escuché una predicación, pero me llamó la atención una palabra que no la había escuchado. No se quede con la duda, vaya a su casa, busque un diccionario, busque la Biblia, busque un compendio bíblico y vea a ver qué palabra le dijeron ahí, Gloria a Dios. Aleluya. para que entienda qué fue lo que le predicaron. Porque a lo mejor hasta por una palabra mal dicha, mal interpretada, se distorsiona todo un versículo bíblico y comienza una falsa enseñanza por no escudriñar, por no conocer. Entonces Pablo, que tenía una profesión como constructor de tiendas, su llamado fue orientado a establecer iglesia en toda Asia. Y por último, termino con este apóstol, el apóstol Juan, el anciano del Apocalipsis, el anciano de las revelaciones. Aleluya. ¿Sabe? Cuando a este apóstol le llamaron, entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba remendando redes. Cuando Jesús lo llamó, Juan estaba remendando las redes que estaban rotas. Teológicamente se dice que Juan es el que edifica la iglesia, restablece la iglesia, es el apóstol del amor, porque el fundamento y el principal doctrina que Cristo estableció y dejó en la tierra fue el amor. Amaos los unos a los otros, y un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros, y así como mi Padre y yo somos uno, así ustedes y yo somos uno. Aleluya. Dentro de la doctrina de Cristo todo, fuera de la doctrina de Cristo nada. Alabado sea el Señor. Estamos creando una conciencia hoy. Usted se está yendo con algo, no, usted está entendiendo lo que el mensaje que le está dando. Gloria a Dios. De aquí en adelante, él, la comisión, que habla Mateo 28, 19 y 20, tiene que hacerse viva en su sangre, en sus entrañas, en su alma, en su mente, en su corazón. Hoy yo salgo a hablarle y predicar el evangelio al vecino que tengo tiempo que no le hablo, que me tuerce los ojos. Yo voy a darle un café y le voy a decir: Cristo te ama, y si Cristo te ama, yo te amo también. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, pero es que aquel me pidió prestado y me debe desde hace años. Eso te lo va a pagar. Así que acércate y dile: no me debes nada. Cristo pagó todo. Y pagó hasta esa deuda que tú quedes conmigo. Yo te libero. Hermano, son $5,000. Pero es mucho dinero. No importa. Dios paga mejor que el hombre. Alabanza, gloria. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Si te quitaron $10,000, si te quitaron $100 por un engaño, pues déjale al Señor y dile: Señor, a lo mejor me verán y me dirán que yo sí soy gafo estúpido,
pero yo sé que tú pagas mejor. Haz que ese dinero se multiplique en esa persona. Haz próspero, Señor, porque la bendición que estaba en mí, yo se la ministré. ¿Sabe? Hay mucha gente que tiene que ser liberado por deuda que usted todavía no se la ha liberado, porque piensa que algún día se la van a pagar. Libere a esa gente. Porque mientras que usted no libere a esa gente, no van a prosperar y siempre le van a deber y los van a ver arruinados. Pero el Evangelio es lo contrario de lo que dice el mundo. El que te quita, dale. El que tiene sed, dale de beber. Al que está desnudo, dale la ropa. Y al que tenga hambre, dale de comer. Por eso es que dice que el Evangelio es de loco. Porque hacemos lo contrario que hace el mundo. No, yo ni un vaso de agua le doy a ese. Que se muera de sed. Lo que uno siembra recoge. Yo le doy, no un vaso de agua, tómate este todo. Y si quieres más hay un pipote, traga el agua que tú quieras. Sáciate. Y Juan era el que remendaba las redes. Pero pasó un proceso donde él, como la iglesia de Cristo, ¿sabe que no, aquí la iglesia de Cristo somos nosotros mismos? Usted es la iglesia de Cristo, usted es la iglesia de Cristo, usted es la iglesia de Cristo, usted es la iglesia de Cristo. La iglesia es usted, no la iglesia Roca tal, no es la iglesia fulana de tal, no es la iglesia Cristo salva, no es la iglesia, no, es la iglesia de Jesucristo. Gloria. Vamos a ver. ¿Quiénes son la iglesia de Jesucristo? Amén. Diga yo. 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 Sí. Yo, no, ni nosotros. Yo. Yo soy el templo y morada. Yo no, todos no. Usted sabe, esa es identidad. ¿Me entendió? No, somos todos nosotros. No, eso no es identidad. La iglesia de Cristo, yo soy iglesia de Jesucristo. Esa es identidad. Esto es identidad. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Y así Juan padeció. Dice un libro que habla de el vicario de Cristo. Ese libro dice que cómo murieron cada uno de los apóstoles. Cómo fueron martirizados. Y a Juan dice que fue metido bajo el emperador romano, fue metido en un tanque de aceite hirviendo. Un aceite que estaba hirviendo, bueno, que eso, si metías una papita para sacar la papita frita, lo que sacaba es un carbón, de la temperatura que tenía. Y metieron al anciano Juan, al apóstol Juan, al joven Juan, al que se recostaba en el pecho de Cristo, a ese último de los apóstoles que Jesús dijo, porque le dijo una promesa: este no verá muerte y verá mi venida. Al que se le reveló la venida de Cristo, lo metieron en ese aceite. Y todo el mundo pensaba, dijo, ese se frío. Hicimos chicharrón con Juan. Y al ver que Juan estaba ocurriendo algo que era algo sobrenatural, porque nadie se va a morir si el Dios de los cielos no le permite. El llamado que tú tienes, el propósito que Dios dijo que tienes en tu vida con Él, hasta que no se cumpla, no verás la muerte. Hasta que no se cumpla el propósito de Dios en ti, en tu familia, en tu hogar, no verás muerte. Y Juan no vio muerte allí en esa freidora. Y salió vivo.
Y todo el mundo dice, wow, pero ¿y cómo fue eso? Bueno, el libro de los Salmos dice, pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. Dios mantiene su promesa. Aleluya. Porque había un propósito en el apóstol Juan. Y en virtud de que no se murió, y después, ¿para qué lo vamos a meter ahí si a lo mejor estaba su sitio y salió blanquito? Entonces le dice que lo llevaron y lo desterraron a la isla de Pasmo. Una isla de Pasmo es una isla, según arqueológicamente, es una isla de piedra. No era una isla plana con árboles y coco. No, era una isla inhóspita. Una isla que era estaba sobre una superficie rocosa. Y ahí estaba Juan. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo, estando yo en el día del Señor, aleluya, se me apareció un ángel, aleluya, y me dijo, ven, que te voy a mostrar las cosas que han de acontecer en estos tiempos. ¿Vive o no vive? Vive. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo algo? Gloria a Dios. Ahora bien, Juan comenzó a recibir la revelación. Y por eso el libro de Apocalipsis se le llama libro de revelación. Porque es un libro donde Dios le plació revelarle al apóstol Juan los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Gloria. Y cuál era el destino de la tierra y de todos los pecadores que están sobre la tierra. Aleluya. Pero mientras está allí, está recibiendo Juan, o el anciano, vemos que tenemos 3 epístolas: primera, segunda, tercera de Juan. Antes de Judas, en Apocalipsis, Judas, y viene primera, segunda y tercera de Juan. Y allí Juan escribe a las iglesias. Es una carta que envía a todas las iglesias esparcidas en el mundo. Y habla sobre el amor, habla de los últimos tiempos, habla de la apostasía, habla de que hay, que en el capítulo 1 dice, escudriñad los espíritus si son de Dios, no creáis a todo espíritu. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Y saben qué tiempo lo está diciendo? En este tiempo, alabado sea el Señor, han salido muchos engañadores, han salido falsos ministros, han salido falsos profetas, han salido falsos apóstoles, han salido una cantidad de personas que nadie la identifica porque no tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Y este es un llamado para la iglesia, es un llamado para ti, es un llamado para ti, es un llamado para mí. Es un llamado en estos últimos tiempos. Apercibe esta iglesia porque Cristo viene. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese es el diseño apostólico para la iglesia. Padre, he predicado tu palabra.